momento de reflexión con la voz del pastor. 25º domingo del tiempo ordinario. Lectura de la profecía de Amós. Escuchen esto los que pisotean al pobre y eliminan a los humildes del país, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos del cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano? El Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob, no olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Alaben al Señor que alza al pobre. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ruego lo primero de todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo y apóstol, digo la verdad, no miento, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo les digo: gánense amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando les falte, lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fueron fieles en la riqueza injusta, ¿quién les confiará la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en estos domingos del tiempo ordinario hemos ido profundizando
sobre las condiciones del discipulado y el sentido de comunidad. El domingo anterior hablábamos de las relaciones entre hermanos y la llamada a la misericordia. Hoy la palabra de Dios centra su atención en la relación nuestra con los bienes materiales, recordándonos que no podemos servir a Dios y al dinero. Quisiera entonces destacar 3 ideas. Primera idea, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Así lo escuchamos en el Evangelio de San Lucas. Pensemos en la figura del patrón y en la figura del administrador. Se nos dice que había un hombre rico que tenía un administrador. Ese patrón viene para reclamarle al administrador el fruto de toda su labor, para reclamarle a ese administrador cómo ha venido administrando sus bienes, lo que significa que el administrador no es el propietario de los bienes. El administrador lo que hace es garantizar el cuidado de los bienes de otro, de esos bienes ajenos, de esos bienes que pertenecen a su patrón. Pero este administrador estaba acusado de derrochar los bienes que no eran de él. Si pensamos un poco en nuestra realidad y en nuestras relaciones sociales, nos damos cuenta que a veces derrochamos los bienes que el Señor nos ha dado, pero a veces somos abusivos, incluso los bienes materiales. Hay personas que se aprovechan de otras y derrochan los bienes materiales de otras. Hay personas que explotan a los más pobres, hay personas que explotan incluso a los ricos o a los que tienen, o hay ricos que explotan también a los pobres. A veces es de ida y vuelta, porque nosotros a veces tenemos la imagen de que son los ricos los que explotan a los pobres, pero a veces también entre los pobres se dan esos asomos de explotación. Y yo creo que eso tiene que dolernos, porque los bienes que el Señor ha puesto en nuestras manos es para que los administremos bien. Piensen en este mundo inmenso y maravilloso. El Señor nos ha puesto aquí como comensales de este mundo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Cuidar el mundo, cuidar esta obra de la creación. Pero nos hemos convertido en depredadores. Hemos destruido la belleza de la creación y lo que estamos viviendo hoy, calentamiento global y luego la invitación a la biodiversidad, a cuidar el ecosistema, pues ahí están las consecuencias de cómo hemos derrochado los bienes, porque hemos pretendido quitarle el puesto a Dios y hacernos propietarios de esta tierra que le pertenece a Dios. Y nos hemos querido adueñar y desafortunadamente aparece la injusticia cuando unos pocos se adueñan de mucho, explotando y pasando por encima de los más pobres, como escuchamos en la primera lectura del libro del profeta Amós. ¿Cómo podemos aplicar este texto a nuestra vida, a la vida de comunidad? Pues hay una llamada. La llamada es a ser generosos para poder cosechar y recoger. El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y también ser fieles para poder obtener. Así que hay que tomar decisiones. El administrador fue un hombre astuto y aplicó esa astucia que luego alabó su Señor, siendo un administrador injusto. Aquí no se está alabando la injusticia, aquí no se está premiando al administrador injusto, sino que al contrario, el amo lo que hace es decirle a ese administrador: tú has sido de alguna manera muy astuto, y luego utiliza una expresión muy linda: ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. A veces nosotros en esa astucia sufrimos, pero hacemos sufrir a los que amamos. Queridos hermanos, en nuestra vida cristiana estamos llamados a dar testimonio y muchas veces terminamos viviendo una incoherencia en nuestra propia vida y vivimos el culto, vivimos
la asamblea litúrgica los domingos, pero estamos desconectados luego de una realidad social, alejados de esa sensibilidad frente a los más pobres, distanciados muchas veces de la misericordia y la compasión, y muchas veces viviendo una vida llena de egoísmos, por lo tanto, imposibilitados para reconocer que hay una crisis, y hay una crisis frente a la cual nosotros tenemos que despertar para entender que somos administradores. Y como administradores, ¿a qué estamos llamados? A ser servidores. ¿Y qué se espera de un servidor? Que sea fiel. Lo dice el Señor en el Evangelio. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Así que hagámonos una pregunta. ¿Qué tan fiel soy? ¿Qué tan injusto soy? ¿Qué tan justo soy frente a los demás? Pues esta es la primera idea que quiero dejar en el corazón de ustedes. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Hay una segunda idea también en el Evangelio. No podemos servir a Dios y al dinero. ¿Y cuál es la crisis que podemos descubrir desde esta realidad? Servir a Dios te exige renuncia, te exige sacrificio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con la cruz de cada día y sígame. Así que exige renuncia, exige generosidad. Pero muchas veces estamos queriendo seguir a Cristo y mirando hacia nuestro pasado. Queremos seguir a Cristo y seguimos enrolados en medio de esa ambición desmedida y desleal frente a los bienes materiales. Y queremos acumular, queremos tener bienes. Muchas veces no nos importa cómo. Llega la corrupción a nuestra vida, porque el dinero corrompe el alma. Mamona iniquitatis, es la iniquidad del dinero. Esa iniquidad del dinero que destruye la belleza del corazón, que te enceguece y te impide ver las necesidades que hay a tu alrededor. De alguna manera te conviertes en ese rico epulón capaz de pasar por encima de las necesidades del pobre Lázaro. Entonces no podemos servir a Dios y al dinero. En la antigüedad, los esclavos podían prestarle un servicio a dos amos a la vez. Y entonces, claro, podía ser esclavo de uno y de pronto con el otro servirle desde la libertad. Podría tener el acta de libertad, pero sirviéndole a esos dos señores, terminaría prefiriendo a uno y despreciando al otro. Es lo que el Señor advierte aquí. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Y al final cierra diciendo, no pueden servir a Dios y al dinero. Cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos en la última cena, se quitó los ornamentos y luego se puso a lavarle los pies a los discípulos. Y de esa manera nos estaba enseñando el misterio de la realeza. Servir a los demás implica postrarse delante del otro para reconocer la grandeza de ese ser humano, porque Dios eleva la dignidad de ese ser humano, porque todos nosotros somos iguales ante Dios, porque el hecho de haber sido llamados a la vida, piensen ustedes, se nos ha llamado a vivir esa igualdad que se ratifica en la dignidad de los seres humanos. Pero en la sociedad sabemos que esa igualdad no es visible, que esa equidad que tanto soñamos no es tan fácil de vivir. Las divisiones sociales se notan, los estatus sociales se notan, las clases sociales son una evidencia de esa injusticia que vivimos hoy. Y mientras unos se enriquecen más, otros se empobrecen más. Pero a veces se nos venden ideas falsas y entonces muchas personas tienen una mentalidad de pobre y no quieren salir de ahí. No quieren salir de ahí. Hermanos, no podemos servir a Dios y al dinero. Tú tienes que aprender a entender que seguir a Cristo te exige renunciar a los bienes materiales. ¿Cuál es mi relación con los bienes materiales? Con lo que yo tengo. Obviamente que si tú eres padre, madre de familia y tienes un ahorro y tienes tu casa y tienes tus bienes materiales, pues tienes que cuidarlos.
porque en el fondo son la garantía para tu vejez, pero también son la garantía para que se puedan educar los hijos y luego los nietos. Y muchos en la vida estamos preocupados por permitir que haya una estabilidad económica en los hogares. Y eso está bien, eso no está mal. Eso es parte de la dignidad de los seres humanos y eso hay que hacerlo. Y es parte de la responsabilidad de hombres y mujeres que han asumido la paternidad y la maternidad con alegría. En cambio, lo impropio sería despilfarrar esos bienes que el Señor nos ha regalado, malgastar esos bienes, ¿sí? Y olvidarnos de las necesidades del hogar. Una persona que va y se emborracha y se gasta todos los bienes que ha ganado fruto del trabajo de la semana y después llega a la casa sin nada cuando hay que traer la alimentación, cuando hay que pensar en el vestido y en la educación de los hijos, es un irresponsable. Es un irresponsable. Por lo tanto, aquí el Señor nos advierte es que no hay que poner el corazón en los bienes materiales. Hay personas que tienen miles de propiedades, que tienen cientos de propiedades en un país, en otro, en una ciudad, en otra, y se llenan de cosas. Y son lugares que muchas veces no alcanzan a visitar o visitan una vez por allá en la vida o una vez al año. Y queridos hermanos, esos bienes muchas veces se van arruinando en medio de la soledad que también viven esos bienes inmuebles. Y entonces, cuando el corazón está puesto en esos bienes, la pregunta es, necio, lo que has acumulado, ¿para quién será? No olviden, queridos hermanos, que también nos tendríamos que ir a nuestros closets para mirar si ahí tenemos mucha ropa, muchas cosas que no estamos utilizando. San Vicente de Paúl decía que todas esas cosas le pertenecen a los pobres. Pero hay una mentalidad muchas veces de pobreza y hay una mentalidad muchas veces de riqueza que significa ambición desmedida, avaricia y codicia. Entonces el Señor nos pide no poner el corazón en los bienes materiales, pero alejarnos de la codicia, de la avaricia y de toda ambición. Así que hay que elegir, es una decisión que hay que tomar. ¿Decido servirle a Dios en mis hermanos o decido caminar tras los bienes materiales y construir mi emporio económico? Construir un mundo quizás maravilloso que puedo disfrutar un momento, pero después como un castillo de naipes se derrumba. Servir al Señor es lo más maravilloso, queridos hermanos, pero servirlo desde la libertad y servirle en los más pobres, en los necesitados, en los desvalidos, en los descartados socialmente. Y la tercera idea que quiero dejar en el corazón de ustedes la encontramos en la profecía de Amós, como síntesis precisamente de esa capacidad de entender nuestro deseo de servir al Señor renunciando a los bienes materiales, aprender a compartir con los más pobres. En la primera lectura, Amós trae un recuerdo de lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese momento. Yahvé le reclamaba al pueblo porque el pueblo se había envilecido, porque el pueblo se había alejado y en ese alejamiento los mandatarios del pueblo se apoderaron muchas veces de los bienes de ese pueblo, hicieron sufrir al pueblo de Israel, pero explotaban igualmente a los más pobres, vendían una idea falsa de pobreza. Querían supuestamente ayudar a los pobres, pero lo que terminaban era explotándolos. Entonces había una explotación. Y los pobres sufrían. Amós, que vivió su profecía en los años 787 a 747 a.C., en el reinado de Jeroboam II, habla desde unas visiones, cuatro grandes visiones. Y estas palabras que escuchamos en el capítulo 8, versículos 4 a 7, corresponde a la cuarta visión. Dice, escuchen esto, los que pisotean al pobre y eliminan a los humildes del país, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? Explotaban al pobre. ¿Quiénes? Los que tenían el poder, explotaban al pobre. Y entonces el Señor, a través de Amós, recrimina en el pueblo
la incoherencia. Participan del culto, pero se dejan llevar por la corrupción. Recrimina en el pueblo la corrupción, especialmente en los que han detentado el poder. Se han corrompido y han corrompido su corazón pasando por encima de los bienes de los más pobres, de los más necesitados. Reducen el peso y aumentan el precio, modifican las balanzas con engaño para comprar al indigente por plata. Oigan eso. Cuando jugamos con la pobreza de la gente y compramos a los pobres y los manipulamos por un par de sandalias. Cuando muchas veces nos aprovechamos de los pobres y de su mentalidad, que a veces está muy alejada de la prosperidad del Evangelio, nos aprovechamos tanto que terminamos haciéndolos más pobres, viviendo una vida miserable. Y al final dice, el Señor lo ha jurado, no olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos olvidado de los pobres? ¿Cuántos de nuestros gobiernos se han olvidado de nuestros pobres? Hoy yo siento que a nivel mundial se habla hermosamente de la inversión social, se habla en favor de los pobres, pero la pobreza sigue rampante, la pobreza sigue creciendo. Estoy hablando de una pobreza sociológica, sigue creciendo esa pobreza. Y entonces, ¿cuándo se va a frenar esta problemática social? El día en que tú y yo también aprendamos a purificar el corazón de toda corrupción posible. Cuando aprendamos a compartir con los más necesitados, que no significa caer en el asistencialismo, porque el problema de nuestras sociedades es que pensando en los pobres y en la pobreza, muchas veces asumiendo una demagogia para hablar del compromiso con los más pobres, terminamos promoviendo un asistencialismo dañino, que es muy distinto a una asistencia social. El asistencialismo hace daño, la asistencia social es necesaria, porque la asistencia social va hacia la promoción humana, es ayudar al que está necesitado para que salga de su estado de pobreza. El asistencialismo te subyuga, genera más esclavitud, genera servidumbre. Hay que poner todo eso en una balanza, queridos hermanos, y entendiendo que no podemos servir a Dios y al dinero, qué lindo poder comprender que sí estamos llamados a compartir con los más pobres. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Compartes con los más pobres? ¿Qué estás compartiendo con los más pobres? Y más allá de una pobreza sociológica, también hay una pobreza espiritual. Muchas personas están viviendo en medio de un corazón dividido y son pobrezas que van creciendo internamente, que afligen el alma, que agobian, que nos alejan de Dios y también nos distancian de nuestros hermanos. Y a veces hay personas que necesitan un abrazo de amor. Hay personas que tal vez se están consumiendo porque están llenos de odio, de resentimientos. Necesitamos ayudarles a comprender que deben aprender a perdonar y a reconciliarse de corazón. Queridos hermanos, estas 3 ideas quiero dejar en el corazón de ustedes. La primera idea, recuerden, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. La segunda idea, no podemos servir a Dios y al dinero. Y la tercera idea, aprender a compartir con los más pobres. Que la Santísima Virgen María, que en el Magnificat nos recuerda la grandeza de Dios, que ha derribado del trono a los poderosos y ha enaltecido a los humildes, que a los ricos los despide vacíos y a los pobres los llena de bienes, que ella, entendiendo esa dinámica de la libertad, de la humildad y de la pobreza, nos enseñe a vivir este camino de discipulado, entregando nuestra vida al servicio del Evangelio, pensando siempre en los más pobres y en los más necesitados. El Señor los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.